Bien, vamos a tomarnos un tiempo para orar, ¿les parece? Así podemos abrir la palabra, que el Señor nos hable a nuestras vidas, hable a nuestras necesidades y también nos permita ser sensibles a su mensaje el día de hoy. ¿Sí? Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tomar un tiempo para orar. Bendito Padre Celestial, gracias Dios porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias Dios porque en tu amor y en tu gracia nos permites estar hoy congregados en este lugar. Gracias por nuestro hermano Rodrigo, Maritza, por sus hijos también, por la hospitalidad que han tenido en recibirnos en su casa, Señor. Gracias Dios porque podemos estar unidos como un cuerpo, Señor. Porque a pesar de que no tenemos un lugar fijo donde congregarnos, Señor, la unidad, Señor, es más firme, es más sólida, Señor, en esta iglesia. Por eso bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a cada joven, señorita, a los niños, Señor, a cada corazón, Señor. Pensando en que somos servidores de tu reino, Señor. De que somos tus hijos, Señor, y no hay pared, distancia ni lugar, Señor, que nos impida estar juntos, Señor, para adorar tu nombre y glorificarte a ti. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que tú pongas sensibilidad en cada uno de nosotros, Señor, para que tú nos hables en esta hora. Habla a nuestra vida, habla a nuestra necesidad, Señor, que sean tus palabras y no las mías. Y Padre, que tomemos decisiones, Señor. Tomemos decisiones hoy para seguir creciendo, Señor, y madurando en nuestra fe. Te amamos, Dios, y guía este tiempo. Quita toda distracción, Señor, que pueda haber, que quizás muchas veces traemos, Señor. Traemos a veces pensando en el qué vamos a hacer después de la reunión, cosas que por ahí nos quedan pendientes, Señor. Queremos tener este tiempo a solas contigo, Señor. Por eso ayúdanos a estar concentrados a lo que tú deseas hablarnos hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Aquellos que tengan su teléfono con sonido, si pueden revisarlo, lo pueden poner en silencio, en vibrador o en modo avión, como ustedes gusten. Pero la idea para que no podamos distraer a nadie, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro que hemos estado estudiando, que comenzamos a estudiar hace varios domingos, que es el libro de Habacuc. ¿No? ¿Cuál? Marcos. Jueves los días jueves. No jueves los días jueces, sino que jueves los días jueves y los días domingos el Evangelio de Marcos. Vamos a ir a Marcos capítulo 1 y vamos a tener nuestra reflexión, nuestro estudio el día de hoy en tan solamente 3 versículos del Evangelio de Marcos. ¿Alguien se acuerda de lo que hemos venido hablando del Evangelio de Marcos? ¿Cómo empieza el Evangelio de Marcos? ¿Qué es lo que nos presenta el Evangelio? Se nos presenta la persona de Jesucristo. Muy bien. ¿Cuáles son las 2 características, títulos o distintivos de Jesús según Marcos? Marcos 1.1 es como dar el pantallazo completo de qué se va a tratar o qué nos va a mostrar el evangelista respecto a Jesús. ¿Cuál es? ¿O cuáles son? Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Jesús. El Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús. El Cristo. Escuche por ahí. El Mesías. Jesús es el Mesías. Jesucristo, en griego acá nos aparece en una sola palabra, en griego son 2, que significa Jesús es el Cristo y Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, bajo esa consigna, esos 2 títulos, el evangelista nos va a presentar a Jesús. Capítulo 1 hasta el capítulo 8 nos va a mostrar a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, como se profetizó en Isaías, que el Espíritu del Señor está sobre él va a venir a sanar a los quebrantados de corazón, vendar a los heridos, dar libertad a los que están presos, etc. Y del capítulo 8, versículo 30 aproximadamente en adelante, va a mostrar el aspecto divino de Jesús, él como Hijo de Dios, ¿sí? Como alguien que experimenta el poder del Padre en la resurrección, ¿sí? Alguien dijo que el Evangelio de Marcos es el relato de la pasión de Jesús, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, con una introducción larga, o sea, de 13 capítulos de introducción, porque todo el Evangelio
culmina en el momento en que Jesús muere, es sepultado y es resucitado por Dios. Ese es el centro del Evangelio. Hablamos también de que el Evangelio de Marcos justamente se escribió de esa forma. Capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, y todo lo anterior se añadió después. Se fue redactando después, con el correr de los tiempos. Y después estuvimos hablando un poco sobre el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, yo no soy el profeta, yo no soy, digamos, el ungido del Señor, sino que yo soy una voz que simplemente clama en el desierto. Y mi misión es preparar el camino del corazón, el camino de las personas, preparar el corazón de las personas. Ahora, ¿cómo Juan preparaba ese camino? ¿Se acuerdan? Bautizándolos, ¿para qué? Llamándolos al arrepentimiento también. Un bautismo, fíjense en el versículo 4, Marcos 1:4. El bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento. ¿El bautismo de arrepentimiento de Juan salvaba a las personas? No. Pero sí era preparativo. Por eso dice, yo voy a preparar el camino del Señor. Voy a, digamos, a bautizar a la gente para que entienda que la gente es pecadora, que viene un Mesías y que Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Que es una transformación real, que es genuina, que es interna, es del corazón. Luego de eso, vimos que Jesús fue al desierto, fue tentado por el enemigo, Él fue bautizado como un modo de iniciación en su ministerio y también de identificarse con la humanidad caída. Y empezamos a ver del versículo 14 al versículo 20 la predicación del Señor Jesucristo. Dice que el tiempo se ha acercado, el reino de Dios está cerca, está con nosotros, el tiempo se cumplió. Y lo que básicamente nos está diciendo es que el Evangelio es una persona, que es Jesucristo. Y ese Evangelio se caracteriza porque es el gobierno de Dios sobre la vida de las personas. Ahora la gente tenía una idea media equivocada, torcida sobre lo que es el reino. Pensaban que era un espacio físico, en el sentido de un espacio político, territorios, como hacían los romanos en esa época, anteriores a ellos estaban los griegos. Y Jesús les dice, no, ¿sabes qué? Mi reino no es de este mundo y no es de esa forma. Mi reino tiene que ver con el espacio del corazón de la persona. No es un lugar en sí mismo, como hablando políticamente, como un territorio, sino que es el ejercicio de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Eso es el reino de Dios. Por eso Jesús cuando vino a instaurar este reino, y Él de alguna forma es Él mismo con su vida inauguró este reino, porque vivió en total dependencia y obediencia al Padre. Y Él también vino a traer liberación a las personas y también Él vino a ejercer su gobierno en el corazón de las personas. Esto hicimos una analogía en uno de los domingos respecto a lo que es el sistema comunista. Los comunistas tratan de traer igualdad, no vamos a entrar en ningún detalle, pero igualdad con su forma de gobernar a las personas. O sea que la gente no tiene que haber igualdad, todo parejo para todos, pero eso nunca va a pasar porque esa forma no se puede imponer, a pesar de que a lo mejor pudo haberse originado en un punto con una buena intención, no se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque la transformación tiene que ser del corazón hacia afuera. O sea, por eso difícilmente alguien va a cambiar un sistema de gobierno, un sistema político, porque justamente hay un problema que está en el corazón de la persona. Y ese problema, la única solución es Jesús, porque es el gobierno de Dios en el corazón de las personas. Y cuando Jesús habló sobre este reino, Él dijo hay dos condiciones, la metanoia y la pistis, que es fe en griego. Una conversión, un cambio de dirección, un cambio en nuestra forma de proceder, de actuar, de pensar, de conducirnos en la vida y voltearnos para mirar a Dios. Esos son los condicionantes para pertenecer a este reino. Pablo dice que, parafraseando en palabras de Pablo, que es aceptar a Jesús. Básicamente es creer en Jesús como Salvador, entregar su vida. Y Jesús dice, bueno, es metanoia, es un cambio de dirección, es voltearse hacia Dios. Y Jesús lo ejemplifica en primera instancia llamando a los primeros seguidores. Dice que llamó, del versículo 16 al 20, a 4 pescadores. Llamó a Simón y a Andrés su hermano, y después llamó, ¿se acuerdan a quién?
a Jacobo y a Juan, otro par de hermanos. Y él cuando los llama le dice, Deuto Pisomu, vengan y colóquense detrás de mí y yo voy a hacer de ustedes algo nuevo. Los haré pescadores de hombres. Entonces la importancia en el ministerio de Jesús tiene que ver con lo que cada uno es en Cristo, más que el hacer. Siempre el ser tiene que anteponerse al hacer en la vida cristiana. Y eso es lo que Jesús justamente vino a graficar, porque en el reino de Dios yo no puedo hacer cosas si antes no soy del reino de Dios. Puedo, digamos, en una manera bien externa, puedo hacer buenas obras, puedo asistir a la iglesia, puedo colaborar en diferentes ministerios, pero la verdad que Jesús se interesa por el corazón, en que seamos, que pertenezcamos verdaderamente al reino de Dios, porque pertenecer al reino de Dios no es hacer, sino es un vínculo sagrado, es una relación filial de nosotros como hijos y Dios como Padre, y aún más, de nosotros como esclavos y Dios como nuestro Rey. Por eso Pablo en todas sus cartas, o en muchas de sus cartas, se identifica Pablo, siervo, dulos de Cristo Jesús. Soy un esclavo de Jesucristo. Porque él entendió que esa es su verdadera identidad. Entendió a cabalidad lo que significa el reino de Dios. Donde Dios es rey, yo solamente soy su súbdito, soy su esclavo. Pero obviamente lo soy por amor, porque sirvo a sus intereses, sirvo a sus propósitos, que también a mí me posibilitan la vida, vivir una vida plena en Él. Ahora, hace 2 domingos estuvimos hablando, versículo 21 al 28, sobre algo tan importante que tiene que ver con la autoridad de Jesús en nuestra liberación. Hablamos de cómo Jesús entró al espacio religioso, a una sinagoga, y había una persona que estaba endemoniada o tenía un espíritu inmundo y Jesús la liberó de ese estado. Ahora, hablamos un poco sobre cuán importante es para nuestra liberación espiritual que las palabras de Jesús ocupen un lugar importante en nuestra vida. A veces queremos ser libres de vicios, de malos hábitos, de problemas, de pecados, pero queremos que la autoridad de Jesús se quede a un lado, que vaya en un camino paralelo nuestro, pero no interno. Y Jesús nos dice claramente, no hay libertad, sino si las enseñanzas, su palabra y sus acciones no están presentes en tu corazón y en el mío. No hay liberación. Por eso, como primer acto liberador, la palabra de Dios es central en nuestra vida. Debe ser central en nuestra vida. Y en el día de hoy vamos a ver solamente 3 versículos que giran en torno justamente a esta misma realidad, porque en el Evangelio de Marcos hay una sección que va del versículo 1 hasta el 13 que se presenta a Jesús, pero del 1:14 hasta el capítulo 3, versículo 6, se presenta la irrupción del reino de Dios en la realidad de las personas. Entonces se grafica cómo y se explica cómo Jesús trajo el reino de Dios y se hizo evidente en la realidad de cada persona. Comenzó con el llamado, comenzó con la liberación del endemoniado y tenemos el versículo 29 al 31 que sigue, digamos, en ese mismo orden. Fíjense. Jesús dice, o el texto dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. ¿Y ella qué hacía? Le servía. Bueno, este texto le dije a mi esposa, le voy a decir a los hermanos que es apócrifo, no puede ser que el Señor sane a una suegra. Así que dije, no sé si me lo salto, lo enseño, no lo enseño. Por eso negó, Digo, Pedro negó claro. a Jesús por eso. Por eso Pedro negó a Jesús 3 veces, porque le sanó la suegra. Algunos dicen, aquí mi hermano Rodolfo. No, a mí me habían contado. Se lo habían contado, claro. Después dije, predico, me aprendí varios chistes de suegra, así dije, mejor no lo digo, mejor me callo, dije. Mejor me callo. Pero, nos guste o no, este texto es tan canónico como todos los otros. Pero más allá de eso, cuando me adentraba un poco en este texto, yo dije, es necesario hacernos ciertas preguntas
respecto a lo que Jesús y el evangelista nos van a enseñar en esta hora. ¿Qué cosas, pecados, personas o situaciones nos hacen vivir a nosotros inmovilizados? ¿Qué cosas, pecados, personas, situaciones nos hacen vivir a nosotros inmovilizados? ¿Qué cosas nos hacen vivir a nosotros en una inactividad espiritual? ¿Qué cosas nos hacen vivir inactivos espiritualmente? Estas, entre comillas, fiebres espirituales están relacionadas con personas, con lugares, con sistemas o enseñanzas. ¿Sabes qué? El relato, esta perícopa, este relato, esta narración, que es corta, vamos a ver cómo es la suegra de Simón, estando en esta condición deplorable, porque estaba enferma con cama, esta mujer fue levantada por Jesús. ¿Sabes qué? Tú y yo también podemos ser levantados por Jesús. Y es justamente lo que el evangelista se va a encargar de mostrarnos a través de este relato, que Jesús es quien nos levanta. Jesús es quien nos levanta. Por ahí se para el autosuficiente y dice, yo no necesito ayuda de nadie. No necesito que nadie me tome la mano y me levante. No necesito a nadie que me eche una mano porque yo puedo. Tengo capacidades, soy joven, soy fuerte, tengo trabajo, tengo recursos. No necesito a nadie que me ayude. Pero sin embargo, el evangelista Marcos nos dice, ¿sabes qué? Yo vi algo en Jesús y me di cuenta que realmente todos necesitamos ser levantados. Y el único que nos puede levantar es Jesús. Amén. No otros. Versículo 29. Hay tres cosas que quisiera destacar cuando leamos ahora el versículo 29 en adelante respecto a que Jesús nos levanta. Y tienen que ver con ciertas prioridades de Jesús. Con ciertas prioridades de Jesús en su ministerio y en su acción de levantar a otros. En primer lugar, la prioridad de Jesús son las personas. En primer lugar, la prioridad de Jesús son las personas. ¿Por qué digo esto? Porque dice que Jesús, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Fíjense la escena. Jesús llama a los pescadores junto al mar, entra en una sinagoga, que es el espacio religioso, e inmediatamente dice que al salir de la sinagoga, dice que fue a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. A veces uno piensa que el ministerio de Jesús estuvo netamente enfocado en personas que eran estudiosas de la Biblia o de las Escrituras. O que en el ministerio de Jesús solamente se enfocó en aquellos que eran, como decimos hoy en día, cabezones, que están interesados en conocer y aprender más. Aquellos que tienen cierta habilidad, digamos, para discernir cuestiones espirituales. ¿Y sabe qué? Jesús salió de una sinagoga, de un espacio religioso, un espacio considerado como tipo sagrado también, para entrar directamente a una casa de una mujer que a lo mejor estaba en segundo plano. Y eso a nosotros nos tiene que dejar entrever que Jesús realmente se interesa por las personas. A veces nosotros discriminamos a los hermanos o a las personas por cómo están vestidas, por cómo vienen a la iglesia o por los problemas que traen. A veces discriminamos por el barrio en que viven. A veces discriminamos porque a lo mejor no tienen los recursos suficientes. Me pasó una vez que me acuerdo que cierta persona nos invitó en otro lado, esto no fue acá, nos invitó a mi esposa y a nuestras niñas a tomar once. Habíamos quedado, no sé si fue almuerzo, fue almuerzo. Sí, porque fue después de una reunión. Nos invitaron a almorzar. Y estaba todo programado, habíamos compartido, digamos, habíamos planificado todo previamente para ese momento. Y me recuerdo cuando terminó la reunión, con mi esposa estábamos en ese tiempo muy apretados económicamente, y recuerdo que cuando salimos de la reunión, esta persona me dice, ¿sabes qué? No vamos a poder juntarnos a almorzar. Ya, perfecto, le dije, no hay ningún problema. Le dije, ¿por qué? No, es que me salió un imprevisto, no puedo. Ya dije yo, perfecto, no hay ningún problema. Después me enteré que este hermano que nos había invitado a almorzar y nos había dicho que no, había llegado justo en ese fin de semana, había llegado un hermano que tenía más recursos, tenía la billetera bien gorda.
Y canceló nuestro almuerzo y se fue a almorzar con ellos. Yo dije, me sentí mal. Dije, qué fea esa actitud que tuvo esta persona. ¿Por qué? Porque canceló un almuerzo con alguien que a lo mejor, me alcanzaba a lo mejor para llevar una bebida y no me alcanzaba para más, pero sin embargo la otra persona dijo, ¿sabes qué? Vengan, lo que ustedes quieran comer, yo me hago cargo. ¿Sabes qué? A veces, a pesar de que fue una vivencia que nosotros tuvimos, a veces nosotros estamos también de ese mismo lado. Y dicen, no, si yo invito a esta persona, ¿sabes qué? No, a lo mejor se van a comer todo y me van a dejar el refri pelado. Sí, algunos dicen por ahí, le voy a poner candado al refrigerador. ¿Sí? Tengo un amigo que dice siempre, no, cuando viene mi suegra, justo hablando de la suegra, yo le pongo candado al refrigerador. Entonces, a veces pasan esas situaciones. Entonces, a uno, ¿qué pasa? Uno se pone elitista. Digo, no, ¿sabes qué? Yo voy a juntarme con este hermano. Porque no hace problema, tiene plata, no tiene problema de recursos, no me va a hacer ningún tipo de problema. Pero Jesús, ¿sabes qué? Salió del entorno religioso y dijo, voy a la casa de alguien que posiblemente nadie da un peso. ¿Y sabes qué? Jesús realmente se interesa en las personas. Salió de un espacio religioso donde habían rabinos, gente que conocía, que era instruida, y Jesús se fue a un espacio tan íntimo como una casa. Que no era una casa así como esta, que es grande, es preciosa, para nada. Era una casa que se caía a pedazos. Son las casas de la antigüedad, hechas con piedra, con barro, con paja en el tejado. Viene un viento fuerte, viene alguien malintencionado, tira un piedrón al techo, se cae. Entonces igual era sumamente precaria la situación, pero Jesús fue esa persona. Ahora me llama la atención que el texto dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Hay una palabra griega que no se traduce. Son dos palabras, que es kai euthis. Y kai euthis se traduce como inmediatamente, al momento. Dice, inmediatamente Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de esta mujer. ¿Y esto qué me deja ver entre mí y que nos debería dejar entrever a nosotros? Es la inmediatez en el actuar de Jesús. Su misión y su vida no es algo que los discípulos podían postergar. A veces yo me veo en ese rol diciéndome el Señor a mí, ¿sabes qué? Guille, tienes que hacer esto. Y yo digo, Señor, eso puede esperar. Y el Señor me dice, ¿sabes qué? No puede esperar. Y creo que a veces como discípulos de Jesús nos tomamos ciertas atribuciones en querer postergar lo que para Dios es importante, que son las personas. Las personas realmente son importantes. Ahora, yo le digo esto como un tirón de oreja para mí primero. Pero también creo que es una forma de autoconfrontarse y de evaluarse. Hoy Jesús salió inmediatamente de la sinagoga y entró en una casa porque vio una necesidad de una persona. Ahora Jesús no se preocupó de que la sinagoga no le faltara ningún rollo de la ley, de la Torá, de los manuscritos. No se preocupó de que la cortina estuviera bien puesta. No estuvo viendo los números. No, simplemente él salió de la sinagoga y entró en esta casa. Ahora, otra cosa a destacar de esto, de la prioridad de Jesús sobre las personas, es que Jesús dice que ¿fue solo? No. ¿Con quién fue? Con los 4 primeros discípulos. Bueno, este patrón se va a repetir en todo el Evangelio de Marcos. Ya llega un quiebre en el momento de la pasión donde Jesús se tiene que enfrentar solo a ese momento, pero casi todos los relatos nos muestran que toda la actividad de Jesús estuvo acompañada por sus seguidores. Que los discípulos acompañaban a Jesús. No es al revés. No es que Jesús nos acompañe a nosotros. En el sentido, quiero que se entienda, en el sentido de llevar la misión. A veces cuando vamos a visitar y queremos priorizar a los hermanos, tenemos a veces la costumbre de promocionarnos o decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir. Yo me voy a ocupar del hermano, total, la solución la puedo dar yo. O está en mí. O yo puedo tener una palabra más oportuna que otro en esto. Y a veces nos olvidamos que el espacio para trabajar en la vida de los hermanos tiene que ver con justamente lo que Dios puede hacer en esos hermanos y no lo que yo puedo hacer.
Por eso Jesús invitó a sus discípulos a que imiten ese patrón y que ellos entiendan que la solución no está en las personas, no está en el que va, sino en a quien nosotros deberíamos estar acompañando en nuestro actuar. A pesar de que a Jesús no lo podemos ver físicamente como una persona, pero tenemos que entender que nosotros acompañamos a Jesús en esa misión. Es una misión que Él nos delegó, pero metafóricamente nosotros lo acompañamos a Él en esta misión. Porque es Él el que tiene que hacer la obra. A veces vamos a predicar o vamos a aconsejar y decimos, yo le voy a llevar un buen versículo y le voy a dar con un garrote al hermano, o a esta persona que no conoce al Señor, con esto se va a convertir. Y creemos que, digamos, nosotros vamos a cumplir una función que Dios tiene que cumplir. Pero finalmente Dios cumple esa función. Dios cumple ese rol. Ahora, cuando nosotros entendemos esa verdad, realmente vamos a entender que la prioridad de Jesús son las personas. La suegra de Simón era alguien que posiblemente estaba en segundo plano. Era una persona que quizás no se menciona en otras ocasiones en la Biblia, respecto a qué hizo, cómo lo hizo, si realmente estuvo en compañía de Jesús en todo momento. Pero sí, Dios, y en este caso Jesús, se interesó en la vida de esta mujer. Por eso no importa cuál es su círculo, no importa cuál es su nivel socioeconómico, ni el barrio en el que vive, ni siquiera la calidad de vida que tenga. Dios se interesa en las personas. Ahora, cuando pienso en la suegra de Pedro, pienso obviamente en alguien que es cercano a un servidor de Jesús, a un discípulo. Y eso también nos deja entrever otro patrón a nosotros que tiene que ver justamente con que Dios se ocupa de las necesidades de sus seguidores. Creo que a veces invertimos mucho tiempo y fuerzas enfocándonos en nosotros dar soluciones a problemas y a vivencias de nuestra familia, que está bien porque el Señor nos manda. La familia es la primera institución que Dios creó, es la base de la iglesia, es la base de la sociedad. Pero sin embargo, cuando Jesús también nos llama en Mateo capítulo 6, que no se afanen por nada, Él termina diciendo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, será dado por Jesús. Entonces, cuando pienso en esta verdad, pienso que a veces decimos, Señor, tú te ocupas de tu iglesia, te ocupas de la gente a la cual servimos y ministramos, y nos olvidamos que también Jesús está atento a la necesidad de cada seguidor. Por eso yo sé que el venir para acá, reunirnos en este lugar, movernos de manera, o ser una iglesia itinerante que va, que viene, que se mueve, implica un desgaste, implica un esfuerzo, pero ¿sabes qué? Hay un Jesús que se ocupa de sus servidores. Hay un Jesús que suple necesidades de quien está dispuesto a seguirle a Él. ¿Sabes qué? Cuando Jesús nos invita a seguirle a Él, a veces uno dice, ya Señor, quiero ver el contrato. ¿Cuáles son mis garantías? Tengo que ver cuáles son mis garantías de seguirte. Ya, yo voy a seguir a Jesús, pero no me va a faltar esto, no voy a pasar por esto. Señor, añádele esta cláusula. No quiero enfermarme de aquí a 5 años. Te pido que si yo te sigo, prefiero enfermarme yo, pero no mis hijos o mis hijas. Entonces uno quiere ver el contrato y hacerle ciertas modificaciones. Y Jesús le dice, el asunto no es así. Tú decides seguirme, tienes que firmar. De redactar el contrato me encargo yo. Pero primero va tu firma. ¿Por qué? Porque Él es el realmente que se encarga. Por eso también se trata de una vida de fe. Recuerden que los evangelios no son biografías, ¿sí? Los evangelios tienen un sesgo teológico de fe potente. Porque si fueran biografías nos contarían todo acerca de Jesús. Pero solamente nos está mostrando parte de su vida que tiene que ver justamente con lo que a cada seguidor le implica y le impacta en su vida personal. De realmente entender a Jesús desde la fe, vivir las experiencias de Jesús, pero también a comprometernos con Él a cabalidad. Es decir, estoy yo dispuesto a seguir a Jesús. De cada entrada, de cada hecho, de cada mención que se hace en los evangelios, obviamente hay un suceso histórico, pero el evangelista nos dice, ¿saben qué? Esto hay que percibirlo a través de la fe, porque esto nos enseñó el Maestro.
y vivir una vida confiado en que Dios puede hacer algo y suplir las necesidades y encargarse de la vida o del entorno de sus seguidores, eso es una vida de fe. Es una vida de fe. Saber que no todo está en mis manos, no todo está bajo mi control, no tengo todo yo el poder ni la capacidad para dar solución a mi vida y a mis problemas. Pero Jesús dice, ¿sabes qué? Encárgate de seguir. Tú trabaja hasta donde tú puedas. De lo imposible y de lo que tú no puedes, me hago cargo yo. Eso es lo que Jesús nos dice. Y eso es lo que también Jesús le enseña al mismo Simón, que tenía a su suegra enferma, posiblemente estaba en su casa, y justamente Jesús le dice, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo. Ahora, el versículo 30 nos dice otra gran verdad. Por eso, antes de adentrarnos a esta verdad, quisiera preguntar esto. ¿Qué lugar ocupan las personas en tu vida? ¿Son importantes para ti como lo son para Jesús? ¿Con qué inmediatez salimos para ayudar a otros? ¿Sabes que cada salida de Jesús, ustedes se van a fijar en los evangelios, principalmente en este evangelio, que Jesús sale de un lado para predicar el evangelio del reino, para alcanzar otros? Y cada salida que Jesús hace es justamente para dirigirse hacia las personas, a encontrarse con ellas. Porque para Él las personas son importantes. Por eso yo hoy te pregunto, ¿qué lugar ocupan las personas en tu vida? ¿Sabes que a veces uno se hace ideas? Somos idealistas nosotros. A veces creemos que la mejor forma de ayudar a las personas está en mi visión. A veces son acertadas y a veces no. A veces decimos, yo creo que podemos ayudar a alguien de esta forma. Podemos ayudar a esta otra persona de esta manera. A veces tenemos buenas ideas, somos ideales, pero nos olvidamos que la Biblia también nos ha dado un patrón de cómo ayudar a las personas. A veces ayudamos a las personas en ciertos aspectos, pero nos olvidamos del aspecto espiritual de las personas. Porque Jesús en cada ministerio, en cada sanidad, en cada liberación que Jesús hizo, su fin era volcarnos a Dios. Ahora, cuando nuestra ayuda no tiene ese fin, yo voy a ayudar a tal hermano o a tal persona que no conoce al Señor, y no lo hago con la finalidad de que esa persona se vuelque a mirar a Dios, creo que la forma o el método es inapropiado. Porque Jesús ya marcó un patrón. Hay una forma, pero esa forma ese patrón tiene que modelar toda forma a que las personas se vuelquen a mirar a Dios. Esa es una forma efectiva. Es la forma de llevar a cabo la misión de Jesús. Pero el versículo 30 y parte del 31 también nos habla de otra prioridad de Jesús. En primer lugar, la prioridad de Jesús son las personas. En segundo lugar, la prioridad de Jesús también es la sanidad de las personas. Dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente dice que la fiebre, o le dejó la fiebre. El relato nos describe la condición de esta mujer. ¿Puedo hacer una pregunta? Diga. Es que me llama siempre la atención que Jesús salvaba y sanaba. O sea, ¿puedo decir que la suegra de Pedro era una salva? Podemos deducir lo que era salvar, porque ahí vamos a explicar el uso de los verbos que se utilizan, que hay verbos que son simplemente de acciones físicas, pero hay verbos que se aplican, en este caso en la levanta, es un verbo que se utiliza siempre en un sentido espiritual. Entonces cuando se aplica en una condición física, lo que hace Jesús es prefigurar una acción física, una acción espiritual en lo físico. Entonces Jesús dice, la sanó, pero está diciéndonos algo más. Hubo una nueva vida, una acción espiritual en la persona. Ocurre mucho en los evangelios, por eso hablamos del sesgo teológico que tienen los evangelios. Porque una biografía es un relato que es liso y llano. No te lleva a nada, solamente es informativo de mostrarte cómo es la persona. Por eso en los evangelios son un género incluso hasta literario, particular. Porque es mostrarnos la vida de Jesús, pero que nos impulse a la fe.
¿Por qué? Porque se toman los relatos que justamente tienen que ver con la acción de Jesús. ¿No? Por eso no nos relata qué pasó hasta sus 30 años. Sino que nos relata el comienzo y después nos relata el final. ¿Por qué? Porque el énfasis es llevarnos al núcleo del Evangelio, que es volvernos hacia Dios. Gracias por tu pregunta, joven. Dice que la mujer estaba en una condición que esta mujer obviamente parece que está en segundo plano, pero ella estaba en cama con fiebre. Literalmente dice que yacía febril, o sea, estaba literalmente planchada por la fiebre. ¿Alguien estaba así? ¿Con fiebre? Bueno, yo me acuerdo que con mi esposa teníamos que viajar a Argentina por una necesidad de la casa y también de la salud de mi suegro. Y me recuerdo que para viajar, íbamos a viajar en plena pandemia, teníamos que viajar sí o sí con las vacunas. Entonces nosotros nos miramos, bueno, dije, tantos bichos que nos han metido desde chicos, dije ya, una más, una menos, ¿qué le hace? ¿Qué le hace el agua al pescado? Ya, nos vacunamos. Y a mi esposa con la niña le pusieron la Pfizer. Y a mí me pusieron la AstraZeneca. La tía Eli se ríe porque sabe lo que voy a contar. Me pusieron la AstraZeneca, casi me morí. Fue literal. Estuve 3 días en cama con fiebre casi 40. Pero los 3 días seguidos. Yo, por lo general, soy una persona que suda mucho. Bueno, en ese momento era un caldo. Era un caldo caminante. ¿Sí? Fue tremendo. Me sentía tan mal. Yo digo, en años no me había sentido así tan mal. Con una fiebre tan fuerte. O sea, cuando uno tiene fiebre te da terciana, te da frío, te da calor, te duele la cabeza, sentís que te dieron con un garrote en la cabeza por atrás, te duele el cuerpo, en Argentina dicen te duele hasta la bolita del ojo. Así me sentía cada parte de mi cuerpo mal. Ahora, cuando una persona también está fiebrada, aparte de presentar estos dolores de cabeza, tercianas, mareos, sudoración, también uno experimenta cosas como la inapetencia. Por ejemplo, mi esposa que no me ve a comer y mis niñas no me vean comer, dicen realmente que estás enfermo, que no quería comer. Y no solamente eso, sino que una persona que está con fiebre muchas veces cae en esto de deliberar, de perder un poco la noción de lo que hay alrededor. ¿Sí? Por ahí yo conocí un par de casos de personas que estaban con mucha fiebre, 40, 41, y empieza a hablar incoherencias. ¿Has habido algún caso así? Sí. Las fiebres a veces son tan fuertes, sobre todo en los hombres. En los hombres la fiebre es mucho más fuerte que en la mujer. O sea, la mujer tiene el organismo, yo creo que por todos estos cambios de que son mamás y todo, tiene el cuerpo más fuerte. El hombre no. Una fiebre nos destruye más que una mujer. Entonces, yo he visto y he sabido personas de hombres que han estado con una fiebre y deliran de la fiebre. Deliran. Yo recuerdo que tuve una infección también hace un par de años en el oído. Fue tremendo, tenía una infección tan grande, una fiebre. Estuve, creo que casi 2 semanas en cama. Estaba en Argentina, con antibióticos y todo. Y mi esposo me decía que hablaba incoherencias. Mezclaba entre imaginación, película, la realidad. Era el mundo mágico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fiebre te produce eso. Ahora, cuando yo pienso en estos estados febriles que son parte de nuestras vivencias, pienso en la suegra de Simón, una mujer que dice acá, estaba acostada con fiebre, siendo que el texto griego es mucho más enfático. Dice la mujer realmente estaba plasmada, estaba tirada por la fiebre. Era una mujer que posiblemente su condición febril la tenía inhabilitada hace mucho tiempo. Ahora, las fiebres surgen por algo. ¿Por qué surgen? Por alguna infección, finalmente. Por alguna infección, o cuando hay algo malo en el cuerpo, Una defensa. el organismo reacciona, defensa, alerta, hay algo que está mal. Bueno, esta mujer tenía esa fiebre porque justamente había algo malo en su cuerpo. Ahora, hermanos, de igual manera, estas fiebres que son físicas también se tornan en fiebres espirituales. Las fiebres espirituales pueden llevarnos a estar en un estado febril, en cama, inhabilitados, inactivos, desorientados y confundidos espiritualmente.
Ahora, estas fiebres, hermanos, son necesarias en nuestra vida. Las fiebres son necesarias en nuestra vida. A veces creemos que la vida cristiana es todo color de rosas. Si pudiéramos graficar la vida cristiana en una moneda, donde tiene cara y sello, ¿sí? El cara y sello de esa moneda sería justamente la vida cristiana, la salvación, la vida eterna, y la otra cara sería el sufrimiento. No existe una vida cristiana sin sufrimiento. Porque el sufrimiento, que es algo que Jesús llevó hasta la cruz, el sufrimiento, nos permite a nosotros crecer espiritualmente. Porque el sufrimiento te acerca a Dios, te vincula con Dios, te hace consciente de tu necesidad de Dios, de nuestra necesidad con Dios. Ahora, estas fiebres espirituales muchas veces son por pruebas, por escasez, por sufrimiento. Pero el problema está cuando estas fiebres espirituales son por causa del pecado, o son en sí mismos pecado en nuestras vidas. Por eso la fiebre es la reacción del cuerpo frente a algo que está mal. Cuando uno tiene una infección, tiene un virus, tiene una bacteria, lo que sea, el cuerpo reacciona y ¿qué hace? Se fiebre. ¿Por qué? Porque te está diciendo algo está mal. Y ese mal, ¿qué hace? Que tú estés en cama, que estés acostado. Ahora Jesús nos está diciendo justamente algo similar. Hay fiebres espirituales, hay pecados en nuestra vida que posiblemente a ti te tienen o me han tenido a mí inhabilitado en nuestra vida espiritual. Donde vos y yo no podemos hacer nada. Donde estás desorientado. Yo no sé si quizás sea tu realidad esa hoy. Donde a lo mejor estás desorientado, estás confundido o confundida, no sabes qué hacer, no sabes para dónde va la micro, que como uno dice en Santiago cuando se sube al metro, que la masa te lleve. Si estás en el metro y querés subir, no tenés un espacio ni para allá ni para acá, entonces la masa te lleva. Las multitudes te llevan. A veces cuando uno está desorientado o con una fiebre espiritual es así. Te dejas llevar por quien sea. Ahora, estas fiebres espirituales, queridos hermanos, tienen una solución. En primera instancia son negativas porque producen dolor, producen un estado negativo en nosotros, pero puede tener un final asombroso en nuestras vidas. ¿Sabes que el relato de la suegra, de la sanidad de la suegra de Simón, tiene justamente un final asombroso? Ahora, dice el relato, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, yacía febril en la cama, y dice que enseguida le hablan de ella. ¿Quién le habla? ¿Quién le habla? ¿Y a quién le hablan? A Jesús. ¿A Jesús le hablan? ¿Quién le hablan? Todo menos Pedro, dice. Muy bien. Esa es una buena exégesis, Sergio. Todo menos Pedro. Ahí quizás Pedro estaba ahí escondido en un rincón, Señor, que no la sane, que no resulte este milagro. No. No voy a decir más, porque después me van a retar a mí en la casa. Ya. Entonces, dice que los discípulos, aunque no está explícito, pero sabemos que estaban los discípulos ahí, le hablaron acerca de ella. Y acá el texto en nuestra Biblia dice exactamente como dice en el texto original. Dice que y enseguida le hablaron. Al igual que enseguida Jesús salió de la sinagoga, enseguida los discípulos decidieron hablarle a Jesús de ella. Sabemos que los discípulos en un momento entendieron, tenemos que replicar el modelo de Jesús. Si para Jesús esto es importante, tiene que ser importante para mí. Si la salud de una persona que está en segundo plano es importante, para mí también tiene que ser lo importante. Por eso de inmediato dice que los discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, ¿sabes qué? La suegra de Simón, o Simón dice mi suegrita, mi querida suegra, está enferma. Necesita tu ayuda. Ahora estos discípulos actuaron como intercesores. Fueron los grandes intercesores para que esta mujer fuera sanada por Jesús. Ahora, la iglesia necesita más intercesores en nuestro tiempo. La iglesia necesita de aquellos que hablen a los oídos de Jesús y le digan, Señor, hay gente con necesidad. Hay gente, hay hermanos y personas que necesitan tu intervención, Señor. Él ya lo sabe.
El relato de Mateo, porque este relato está en los 3 evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos porque son tan similares que se pueden leer casi paralelos. Pero los 3 tienen diferentes énfasis. Ninguno enfatiza de igual manera los eventos. El Evangelio de Mateo dice que, Lucas también, al igual que Marcos, dice que le dijeron a Jesús. Pero el Evangelio de Mateo dice que a Jesús nadie le dijo nada. Jesús vio a la mujer y fue a sanarla. O sea, enfatiza una acción, digamos, particular de Jesús, sin la necesidad de otros, sin intermediarios. Pero el Evangelio de Marcos nos dice que estas personas se acercaron a estos discípulos y le dijeron: Jesús, ¿sabes qué? Esta mujer te necesita. Y eso es un patrón que todo cristiano debe seguir hoy. Nosotros tenemos que estar en medio de esa brecha entre los que necesitan y Jesús. Porque Dios puede hacer algo, sí. ¿Dios quiere hacer algo? Sí. Amén. ¿Dios puede hacerlo sin nosotros? Absolutamente. Pero Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere hacer algo a través de nosotros. Por eso estos hombres se acercaron a Jesús e inmediatamente le hablaron acerca de él. Ahora, esta intercesión que hicieron los discípulos no fue la solución al problema. La solución, hermanos, no estuvo en los discípulos. La solución a los problemas espirituales, a las fiebres de las personas, hablando en un sentido espiritual, no está en usted ni está en mí. No está en lo que yo pueda hacer. No está en mi elocuencia ni en la suya. No está en nuestras buenas palabras ni en nuestras buenas intenciones. A veces nos decimos: no, esta persona no está bien porque le faltó fe. Le faltó orar con más fe. Y si tiene más fe, no está en tu fe, hermano, ni en la mía. No porque ores con más fe, la solución no está en tener más fe. No está en nuestro dinero ni en nuestros recursos. No está en los viajes. No está en adquirir propiedades o vehículos. No está en nuestra familia, no está en los hijos, no está en decir: ¿sabes qué? Voy a tener otra pareja. No está en los nietos, no está en los terapeutas, no está en el yoga, no está en la medicación. No está en nosotros la solución, hermanos. No está en nosotros. La solución se encuentra en Dios mismo. Amén. Dios mismo es la solución. Y en un sentido más práctico, el reinado de Jesús en tu vida y en la mía, que se traduce en obediencia, esa es la verdadera solución a todo estado febril espiritual. No hay otra fórmula, no hay otra ecuación. Esta es la única ecuación que hay. El reino de Dios sobre tu vida y mi vida es la única que nos puede levantar de estas fiebres espirituales. Por eso esta sección se caracteriza como el reinado, como la irrupción del reinado de Dios en nuestras vidas. Porque muchas veces no vamos a poder cambiar las circunstancias y nuestro entorno. Pero sí lo que puede cambiar realmente es tu manera y mi manera de percibir la realidad. Jesús lo que busca es cambiar nuestra realidad interna, nuestro corazón. Y de esa forma poder ver las cosas como Dios las ve. Ahora el relato sigue. Dice: entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. A mí me encanta. Porque esas 3 acciones, él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, es una acción que tiene un verbo principal. ¿Sí? Hay un verbo. Y acá se traducen 2 verbos más, pero son participios en griego, que son verbos o verboides que acompañan una acción. Son cosas que caracterizan a una acción principal. Primero, es que Jesús se acerca a esta persona, se acerca a esta mujer. Segundo, es que Jesús la toma de la mano y el verbo principal es que Él la levantó. ¿Sabes qué? Para toda situación febril en nuestra vida espiritual, es necesario en primer lugar experimentar un acercamiento con Jesús. A veces creemos que acercarnos a Jesús responde a mis condiciones. Decimos: bueno, yo me voy a acercar a Dios, me acerco a través de la iglesia, quizás puedo orar algunos días a la semana. Esa es mi forma de acercarme a Dios. Pero Dios dice: ¿sabes qué? No es cómo tú te acerques a mí, sino es cómo yo deseo acercarme a ti y que tú respondas a ese acercamiento.
Por eso es importante, como un primer paso liberador, entender de que Jesús desea acercarse a nosotros. ¿Sabe qué? Este texto es como un Juan 3:16 del Evangelio de Marcos. Porque Juan 3:16 nos dice que Dios nos amó tanto, que dio a su Hijo para que el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es Dios acercándose a nosotros. De igual forma queda graficado en esta acción de que Jesús desea acercarse a nosotros. Pero también fíjense que Jesús le tomó, le asió firmemente la mano a esta mujer. ¿A usted le ha pasado que está enfermo y alguien lo quiere ayudar y usted dice no me ayuden? ¿Les ha pasado? Bueno, yo los días que estaba enfermo, yo le digo a mi esposa que me dejen solo. Porque cuando he estado con fiebre he sido muy rabioso. O cuando a veces uno se accidenta, se golpea o se pega, ¿le ha pasado? Y alguien te va a ayudar y uno dice no, déjenme solo. Yo tengo la característica que cuando me golpeo yo corro. No sé por qué, pero corro. Corro a cualquier lado. Me martillo un dedo, me aprieto un dedo en el pie. Lo primero que van a ver, el hermano Guillermo corre de un lado a otro. Esa es mi reacción. No me gusta que nadie se me acerque. ¿Sí? Pero hay personas que cuando están enfermas, justamente no quieren que nadie tenga un contacto cercano contigo. Y eso nos deja ver un patrón que es sumamente complejo ayudar a alguien que primero no reconoce que está mal. Por eso la acción que tuvo esta mujer, de que Jesús fue y le sujetó la mano, también un sentido de reciprocidad, donde yo reconozco que realmente estoy mal, que estoy en una condición donde estoy inhabilitado, pero también hay esta acción recíproca de querer recibir esa mano que me quiere ayudar a mí. Por eso, a pesar de que es una simple acción, nos está graficando algo importante, que justamente en que Dios quiere ayudarnos a nosotros, pero usted y yo, querido hermano, tenemos que estar dispuestos a que esa mano nos tome a nosotros. A veces no tomamos esa mano porque implica hacer lo que Dios dice. Implica seguir las directrices de Dios. Implica seguir la receta o el itinerario de Dios para estar bien. Pero ¿sabes qué? La única solución es Él. Por eso dice que Él se acercó, la tomó de la mano y finalmente, ¿qué dice? La levantó. El verbo griego que se utiliza ahí es egeiro. Egeiro, este verbo es utilizado en referencias a la resurrección de Jesús. Se pudo haber utilizado otro verbo, pero el evangelista utilizó justamente este verbo porque nos quiere mostrar algo de la persona de Jesús y también de la persona que sería la mujer, la suegra de Simón. O sea que la suegra no solamente que fue sana físicamente de una fiebre, sino que espiritualmente esta mujer también fue levantada por Jesús. Ahora, este verbo también de alguna forma grafica o prefigura la resurrección de Jesús, de que Él iba a ser levantado. Pero también prefigura el poder de Dios que cada seguidor de Jesús puede experimentar. Hay un texto que me gustaría que lo busquemos. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Le voy a pedir a mi hermano Mauricio si él nos puede ayudar a leer Filipenses 3:10. Sí, no hay problema. Si tuviéramos toda la Biblia igual, te diría, hermano, la página es tanto. Pero no coinciden. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Vamos a escuchar a nuestro hermano Mauricio. A fin de conocerle y en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Muy bien. Gracias, hermano Mauricio. ¿Se dan cuenta de lo que dice Pablo? Pablo dice, ¿sabes qué? Yo todo lo que tengo, he tenido, mi currículum, dijo, lo tengo por basura. Porque lo único que quiero, versículo 10, es conocer a Jesús, pero no solamente conocerlo, es el poder de su resurrección. Pablo dice, yo quiero morir como Jesús, pero yo quiero experimentar el poder de la resurrección de Jesús en mi vida, en el día a día. Vivir como alguien que es levantado por Jesús constantemente. Por eso todo este relato de la sanidad de la suegra
nos muestra a un Jesús que es capaz de levantarnos de cualquier miseria, hermanos, de cualquier pecado, de cualquier escasez, de cualquier desaveniencia en nuestra vida. Él desea levantarnos. Y como dijo Pablo, yo quiero conocer a Jesús, pero quiero experimentar ese poder día a día. ¿Sabes que ese poder no está distante? Está simplemente en el acto de dejarnos levantar por Él. En que Dios sea el Rey de nuestra vida. Estando enfermos físicamente, teniendo algún problema espiritual, si Dios gobierna tu vida, querido hermano y hermana, hay liberación. Jesús nos puede levantar. Y cuando Jesús dice que le toma la mano a la mujer y la levantó, ¿qué dice? E inmediatamente, ¿qué pasó? Le dejó exactamente la fiebre. La fiebre dice que desapareció. La palabra, justamente con lo que decía Jovita, hablando de que si esa sanidad representa también algo espiritual, absolutamente, porque el verbo que utiliza para levantar se usa en un énfasis físico, de una salud, de la resurrección de Jesús, pero también en sentidos espirituales. Pero también el verbo que se utiliza aquí, que la dejó, la fiebre la dejó, el verbo griego es afiemi. Afeken, se traduce ahí conjugado, y ese verbo se utiliza muchas veces en Marcos y se traduce como perdonar los pecados. Por ejemplo, cuando Jesús le dice en Marcos 2, le dijo, hijo, tus pecados te son afiemi. Después, más adelante, que Jesús le perdonó, afiemi, los pecados. Se está prefigurando algo físico, o sea, algo espiritual a través de lo físico. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que identificar esos estados febriles. Cuando Jesús nos levanta, queridos hermanos, esa fiebre espiritual, ese pecado, nos deja. Jesús dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y si tú hoy estás teniendo un estado febril que no te permite servir a Dios, o te lo permite hacer a medias, no te permite crecer espiritualmente en tu hogar, con tus hijos, en tu entorno, ¿sabes qué? Tienes que mirar a Jesús. Solamente Él te puede levantar, y cuando Él te levanta, esos pecados o esa fiebre te dejan. Ahora, no te deja en la nada. Y acá va la otra prioridad de Jesús, que la prioridad de Jesús está en el servicio. Jesús se prioriza a las personas, la sanidad de las personas, pero también del servicio. Nadie es sanado para hacer nada. Nadie es sanado para quedarse de brazos cruzados. Nadie es sanado para aplaudir, Señor, gracias porque me sanaste, voy a seguir mi rumbo en la vida y cuando me enferme otra vez, te llamo. Ahí te mando un WhatsApp, Señor, cuando esté mal, te aviso para que me vengas a ayudar. No, un WhatsAppeo, claro. ¿Sabes qué? Cuando Jesús sana, tiene un fin. Y dice que inmediatamente la dejó la fiebre y ella, ¿qué dice? Le servía. Ella se puso a servirle. ¿Sabes qué? Esta palabra servir se utiliza en campos tan simples como alguien que atiende las mesas, alguien que va a cuidar a los enfermos, alguien que va de alguna forma a proteger al indefenso, alguien que va a suplir cualquier necesidad básica. Dice que esta mujer fue sanada e enseguida decidió servir a Jesús. Ahora, no solamente sirvió a Jesús y a sus discípulos. Y esto nos habla de honrar y de cuidar a nuestros hermanos, que están fielmente sirviendo al Señor. Porque nuestro servicio a Dios se concreta en el servicio a los otros. Por eso el mandamiento cuando dice amarás a Dios por sobre todas las cosas, en todo tu corazón, alma, mente, etc., con toda tu fuerza. Y dice el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque mi amor hacia Dios se hace concreto cuando yo soy capaz de amar a otros. Y eso es algo que hizo Jesús. En su amor al Padre, en su obediencia al Padre, Él mostró su amor a los demás. Por eso todo nuestro servicio tiene una realidad tan próxima como es el servir a otros. Este verbo de servir aparece 4 veces en el Evangelio de Marcos y una de las alusiones importantes tiene que ver ahí en Marcos capítulo 10, versículo 45, que hay 3 anuncios de la pasión de Jesús. Marcos 8, Marcos 9 y Marcos 10.
Y en el versículo 45 Jesús le dice, no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Y en qué consiste ese servir? En, ¿qué dice el texto? Dar su vida en rescate por muchos. ¿Usted quiere un modelo de servir? Esa es la vara. Jesús dijo, yo he venido a servir. ¿Y cómo se sirve? En dar mi vida por los otros. Esa es la medida que yo tengo que imitar. No tengo que por qué mirar para el lado y decir, oye, ¿por qué este hermano no está? ¿Por qué este vino, este no vino? ¿Por qué él hace esto y yo no? No. La vara es Jesús. Él es el estándar. Si yo tengo la osadía de compararme con alguien, compárese con Jesús. Comparémonos con Él, no con el que está al lado. Porque Él es la verdadera medida. Él es el estándar que todo hijo de Dios debe seguir. Por eso, ¿de qué manera podemos parecernos más a Jesús? ¿Cómo es que podemos servir a otros de una manera más concreta? Ahora, posiblemente nuestro servicio a Dios, hermanos, está limitado por un mal o por una fiebre espiritual. Ahora, si tú has sido levantado por Jesús, ¿qué te impide servirle? Acá no necesitamos un curso extenso de discipulado de 1 año para servir a Dios. Necesitas haber nacido de nuevo, necesitas estar comprometido con Dios y que el reino de Dios sea la prioridad en tu vida. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo importante más allá del servicio? Que podemos servir a Jesús, es que para poder servir a Jesús, Jesús es quien nos levanta. Ahora, te hago 2 preguntas y con esto terminamos. ¿Cuáles son tus pesares que te mantienen incapacitado e inhabilitado para servir a Dios? ¿De qué necesitas ser levantado por Jesús? ¿Sabes que la mano de Dios, la mano de Jesús, no está en el bolsillo como yo las tengo ahora? Jesús no se puso las manos en el bolsillo. Su mano no se la cortó. Dios no tiene las manos amputadas. Y posiblemente si tú hoy estás postrado en una cama febril, ha sido porque no quieres recibir la mano de Jesús. Pero ¿sabes qué? La mano de Él está siempre abierta. Su mano siempre, hermano y hermana, siempre su mano está extendida para levantarnos. Amén. Te caes 10 veces, hermano, las 10 veces la mano de Él va a estar ahí. Amén. Te caes 20 veces, las 20 veces esa mano va a estar ahí. Ahora, ¿de qué necesitas ser levantado por Jesús? Yo te invito ahora. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias Dios por tu palabra. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias Dios porque tu palabra nos promete, Señor, que Jesús es el que nos levanta. Y Padre, te pido que nos ayudes, Señor, a identificar aquellas cosas que nos tienen postrados, Señor, que nos tienen atormentados y que nos impiden, Padre, servirte a ti. Esta mujer fue sanada e inmediatamente decidió servirte, Señor. Y te pido, Señor, si hay algún hermano, alguna hermana que viene con algún pesar, que tú estés tocando su corazón. Y yo quisiera también orar por ti en esta mañana. Y quisiera preguntarte, ¿necesitas ser levantado por Jesús? Si necesitas oración, solamente levanta tu mano y di, hermano, ore por mí. Estoy enfrentando algo, una fiebre, del cual necesito ser levantado. ¿Hay alguien que necesita oración? Solamente levanta tu mano. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Hay alguien que le diga, Señor, necesito que me liberes hoy? Haz un compromiso. Amén. Haz un compromiso con Jesús. Y dile, ¿sabes qué, Jesús? Voy a aceptar esta mano. Si tú me quieres agarrar, yo quiero que tú me sostengas. Voy a acceder a que tú me levantes. Bajo tus condiciones, Señor, no las mías. Padre, te pido, Señor, en esta hora, por mis amados hermanos, Señor. Y en especial por aquellos que han levantado su mano. Y yo sé que tú conoces la interioridad de su corazón y de su mente, Señor. Y tú sabes, Señor, cuáles son las fiebres que los atormentan. Que pueden ser problemas, circunstancias, enfermedad, escasez o incluso pecado, Señor. Pero tú lo sabes. Solo tú lo sabes y el corazón de cada mano levantada. Y te pido, Señor, que tú, como lo haces siempre con tu mano amorosa, Señor,
nos abraces y les abraces a ellos, Señor. Y puedas levantarles, Señor, del lugar donde están para poder servirte a ti. Son hermanos que necesitan ser libres, Señor. Y la verdad que no hay nada más pleno en esta vida que ser levantado por ti, Jesús. Te amamos, Señor. Bendice a mis hermanos, a quienes levantaron su mano y a quienes no lo han hecho, Señor, para que tú les sigas ayudando y fortaleciendo en su fe. Gracias, Dios, por este tiempo. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús.